Bien, chavos, aquí estamos de nuevo y ahora vamos a resolver un problema de aplicación de máximos y mínimos. ¿Sí? El problema se trata de cercar a un lado de un granero con 200 metros de malla, de tal manera que el área encerrada sea máxima. Entonces hay que calcular las dimensiones para que precisamente el área encerrada por esa cantidad de malla sea máxima. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una figura representando la parte de terreno que se va a acercar. ¿Ok? Tenemos la malla, esa línea en blanco es la malla, y en un lado de ese rectángulo encerrado por la malla va a estar delimitado por el granero. Entonces la malla solo va a abarcar en 3 lados del rectángulo que corresponde al área encerrada por la malla. ¿Ok? En estos tipos de problemas hay que identificar lo que nos piden calcular. Esas van a ser las variables en el problema. ¿Ok? Entonces nos piden calcular las dimensiones del área encerrada. Entonces ahí ya tenemos X y Y. ¿Ok? Y también hay que identificar lo que nos pidan que sea máximo o mínimo. Y esa va a ser nuestra función que vamos a derivar. ¿Ok? Entonces, ya identificamos las variables X y Y lo que nos piden que sea máximo es el área. Por lo tanto, vamos a obtener las ecuaciones a partir de los datos que tenemos. ¿Sí? Se van a utilizar 200 metros de malla. Por lo tanto, con el dato que nos den, podemos obtener una ecuación que relaciona las variables. Muy bien. Entonces tenemos 200 igual a toda la cantidad de malla que tenemos aquí en la figura, que sería 2 veces X más Y. Y ahí está la ecuación que me relaciona las dos variables que tengo al inicio con el dato que me están dando en el enunciado. ¿Okay? Ahora, vamos a buscar cómo sería la función que represente el área. ¿Okay? Entonces, área del rectángulo es igual a X por Y. Esa va a ser la función, esa es la que vamos a derivar. Pero aquí depende de dos variables y para eso vamos a utilizar la primera ecuación que obtuvimos. ¿Okay? Si nos damos cuenta, ahí al despejar Y nos queda 200 menos 2X. Entonces eso podemos sustituir en la fórmula para el área. Entonces nos quedaría X por 200 menos 2X. ¿Okay? Haciendo los productos de esta manera, para que la derivada sea más rápido y más sencilla, entonces tenemos que nuestra función es a igual a 200x menos 2 por x al cuadrado. ¿Okay? Y ahí está ya nuestra función. ¿Okay? Y solo depende de una variable, en este caso solo depende de x, porque nos fue más fácil despejar y de la primera ecuación que obtuvimos, ¿no? Pero la pueden poner en términos de cualquiera de las dos variables que ustedes tengan ya en su problema. Bien, ahora vamos a derivar esa función. Entonces tenemos a' igual a 200 menos 4x. Ahí está la primera derivada. Y en este tipo de problemas, la primera derivada se hace para obtener los números críticos. Y los números críticos van a ser la posible solución a nuestro problema. Bien, entonces, una vez que encontramos la derivada, le igualamos a 0. ¿Okay? Y de esa manera es como vamos a encontrar los números críticos. O sea, son todos los valores
para la variable de tal manera que la derivada se haga 0 o se indetermine. Entonces vamos a poner 200 menos 4x igual a 0. Y al despejar x obtenemos que es igual a 50, ¿verdad? Ahí está. Ya tenemos un valor de x, eso corresponde a nuestro número crítico y es la posible solución al problema. Es decir, acabamos de encontrar el valor de x. Si queremos el valor de y, pues lo sustituimos en la primera ecuación, ¿sí?, que tenemos, la que obtuvimos con el dato que nos dieron de 200 metros, y nos damos cuenta que y sería igual a 100. ¿Okay? Pero ahorita retomamos esto. Vamos a quedarnos con el número crítico. ¿Okay? Entonces ese es el número crítico. ¿Okay? Bien, ahora, ya que tenemos el número o los números críticos, ahora nos vamos con la segunda derivada. Vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para resolver este problema de aplicación, porque es más fácil, es más sencillo, es más rápido de encontrar la solución. En cambio, si utilizamos el criterio de la primera derivada, pues tendremos que formar intervalos y ver cómo es el cambio de un valor del intervalo a otro valor del siguiente intervalo. ¿Okay? Aquí ahorita lo vamos a ver con la gráfica de nuestra función. ¿Okay? Cómo se estaría representando el máximo, que es el que nos están pidiendo para el área, y en dónde estaría el valor de x precisamente para el máximo del área encerrada por la malla. ¿Okay? Entonces vamos ahora a escribir la segunda derivada. ¿Sí? Entonces la primera derivada es 200 menos 4x. Al volverlo a derivar nos queda menos 4. Y ya ahí automáticamente nos dio un valor, una constante, y en este caso es un número negativo, es menor que 0. ¿Okay? Y el criterio de la segunda derivada me dice: cuando el valor de la segunda derivada evaluada en el número crítico me da un número negativo, por lo tanto vamos a tener un valor máximo para la función en ese valor del número crítico. ¿Okay? En este caso, lo que estamos obteniendo es que para x igual a 50 vamos a tener un área máxima. Sí, es como se utiliza el criterio de la segunda derivada. Entonces nuestro resultado pues ya sería x igual a 50 metros, ¿okay? Y y igual a 100 metros. Ese sería nuestro resultado. Estos serían los valores para x y y, de tal manera que tengamos un área máxima. ¿Okay? Si nosotros también graficamos nuestra función, ¿sí?, la función que encontramos para el área y que depende de x, también podemos encontrar el punto donde tengamos su valor máximo, y eso representaría el área máxima. ¿Okay? Vamos a ver. Aquí tengo este dibujo donde está representado el granero, la pared del granero que se está utilizando, ¿sí?, y la malla para cercar una cierta porción del terreno. ¿Okay? Tenemos aquí el granero completo, aquí una vista desde arriba, y aquí del lado derecho abajo la gráfica de la función que obtuvimos para el área, y ahí se muestra un valor de x y el valor de y el área total que se va teniendo con esos valores de x y y. ¿Okay? Entonces, como podemos ver, se pueden tener diferentes opciones para poder cercar esa porción de terreno. ¿Okay?
podemos tener diferentes valores de X, diferentes valores de Y, y tendríamos ahí rectángulos que están encerrando esa porción de terreno. ¿Ok? Pero nosotros solo encontramos un valor de X y un valor de Y, de tal manera que el área sea máxima. ¿Ok? Y vean también en la gráfica ese punto rojo cómo se está moviendo y me va indicando el valor de X, de Y el área que está encerrada. ¿Ok? Entonces vamos a poner exactamente dónde vamos a tener el área máxima. ¿Para qué valor de X? ¿Para qué valor de Y? Y aquí podemos ver en la figura, ¿sí?, del terreno cercado. Ahí ya tenemos que X igual a 50 y Y igual a 100. Y en la gráfica tenemos que el punto rojo está exactamente en lo más alto, ¿sí?, en la curva. ¿Ok? En la curva de la función que obtuvimos. También, como podemos ver en la función, si se dan cuenta, representa una parábola, ¿verdad? ¿Sí? Que se abre hacia abajo. Por lo tanto, solo vamos a tener un punto máximo por el vértice que está arriba de la gráfica. ¿Ok? Entonces, así es como utilizamos el criterio de la segunda derivada para resolver un problema de aplicación de máximos y mínimos. ¿Ok? Un problema de optimización. ¿Sí? Muy bien. Espero que hayan entendido. Cualquier duda o pregunta, con gusto escríbanme. Yo los atenderé. Bien.